Según el doctor Herman, hablar en voz alta, con moderación y depende del contexto, mientras se hace algo que después solemos olvidar, ayuda mucho al cerebro a recordar. Darse instrucciones o enunciarlo en voz alta es interesante. Si eres una persona despistada para determinadas cosas, como el nombre, si te has fijado en las personas que son buenas recordando nombres, suelen, cuando te conocen, repetir tu nombre varias veces. Hola, me llamo Carmen. Hola, Carmen, es un placer conocerte. Carmen, ¿y dónde trabajas? Ah, qué interesante, Carmen. Repetir el nombre varias veces ayuda. El decir las cosas en voz alta, de hecho, la gente cuando estudia y es eficaz suele estudiar en voz alta o lo verbaliza aunque sea sin decirlo en voz alta. Ayuda a que el cerebro recuerde mucho mejor y el darse instrucciones de ahora mismo voy a apagar el gas, voy a cerrar la ventana y voy a cerrar la puerta. Y el decirlo en voz alta cuando sales de casa, si eres despistado para estas cosas, va a hacer que lo recuerdes mucho más fácilmente. Convertir los números en palabras ayuda mucho. Solemos tener muchos problemas con los números. Lo de recordar los números nos cuesta mucho. Es como si tuviésemos un cerebro diseñado para recordar mejor palabras que números. Esto, personas que tienen una capacidad y un don para recordar números, que es fantástico. Si tienes problemas con los números, conviértelos en palabras y a veces conviértelos en letras o en palabras y será más fácil si haces oraciones recordarlos posteriormente. Recordar mejor números que tengan un significado también es importante. Piensa en cuáles son las claves que tienes en internet, en cuál es el PIN de la tarjeta de crédito, en cuáles son esas claves secretas que utilizas. Normalmente, si son números, suelen tener un significado. Una fecha de nacimiento o de cumpleaños, que son las más empleadas, o las matrículas de los coches. Es más fácil recordar claves con palabras que no tengan ningún sentido que recordar números que no tienen ningún sentido. Es más fácil recordar números que tienen sentido frente a palabras que no lo tienen. Y también es eso, lo dicho, interesante, convierte cada uno de esos números que te cuesta recordar en palabras. Será mucho más fácil que lo recuerdes. Los nombres, ahí los nombres, son una de las cosas más difíciles de recordar porque como conocemos a mucha gente, hay gente que tiene un don natural, pero es porque ha ido desarrollando el hábito de conocer nombres y asociarlos a caras o a contextos que hagan que según ven a la persona, automáticamente el nombre aparece. Según el doctor Einstein de la New Jersey, del Departamento de Psicología, debes concentrarte en esa persona y usar la imaginación para fijar el nombre. De tal manera que cuando te presenten a alguien nuevo, fíjate en la persona e intenta recordar detalles. En sus ojos, en la boca, en la manera de expresarse, en a qué te recuerda, en cuál es su trabajo y fija el nombre. María es economista y tiene los ojos marrones y fíjalo, fíjalo. Y es increíble porque cuando la vuelves a encontrar al cabo del tiempo te acuerdas del nombre, pero porque tienes que fijar la atención en determinados detalles. ¿Y qué te pasa cuando tienes algo en la punta de la lengua? Ahí lo tengo en la punta de la lengua, no me acuerdo, ¿no? Y cuanto más nervioso te pones y más te bloqueas, más difícil es que lo recuerdes. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo podemos ayudarnos? Normalmente si es el nombre o en una palabra, el experto es el doctor Einstein, nos dice que empezamos a repetir palabras que empiecen por la A, luego por la B, luego por la C, barco, bicicleta, acrobacia, de tal manera que en cuanto llegas a la primera letra, sale automático, porque el cerebro lo único que necesita es enganchar con la primera parte del recuerdo y entonces aparece solo. Que no es suficiente con repetir palabras que empiezan por distintos nombres, intenta asociar a contextos. A ver, esto que quiero recordar me recuerda mucho a aquellas vacaciones en la playa, y en la playa, ¿qué es lo que hicimos? ¿Y a qué me recuerda? Intenta ponerle un contexto al recuerdo y esa palabra o esa frase o ese recuerdo, ¡bam!, aparece solo. El doctor Herman sugiere que si lo anterior no basta, tendrás que recordar todo lo que puedas del entorno. Y los recuerdos es porque funcionan por asociación. Por eso a veces me acuerdo de una cosa que no tiene nada que ver, pero resulta que lo que estoy haciendo tiene conexión y de pronto me viene el pensamiento. Y dices, pues este pensamiento no tiene una asociación. Porque los recuerdos siempre aparecen por asociación. Por eso a veces oirás que en psicoanálisis o en terapia se suele utilizar mucho las ideas asociativas. Le dices al paciente una determinada palabra y le dice, ¿y esto a usted qué le sugiere? ¿Con qué conecta? Es por esto, porque la memoria funciona por asociación de ideas. La actuación de la memoria puede ser buena o mala dependiendo de tu estado físico y emocional. Si estás cansada, si no has dormido lo suficiente, si estás muy estresado, si estás súper triste y súper mal, tu memoria se bloquea. ¿Por qué? Porque el cerebro no puede atenderlo todo a la vez y debe priorizar qué proceso mental es más importante en cada momento. Si estoy muy cansada y muy estresada, mi cerebro va a funcionar peor y lo que está es centrado en intentar descansar, no en intentar recordar
recordar la conferencia que tienes que dar. Con lo cual, cuidar tu aspecto físico y emocional es muy importante para desarrollar la memoria. Según el doctor Herman, para tener una buena memoria hay que cuidarse física y mentalmente. Dormir, muy importante dormir. Se dice que si 8 horas, que si 7 horas, que si de todo. El último metaanálisis que se ha hecho recomendando cuál es el número idóneo y óptimo de horas de dormir en término medio son 8 horas. Siguen siendo 8 horas. Si eres una persona que con 5 lo tienes, fantástico, qué suerte, mejor para ti. Si eres una persona que te necesita 10, intenta dormir tus 10 horas. Busca el equilibrio que mejor te convenga. Pero por término medio, dormir 8 horas seguidas. A ser posible. Ya lo sé que si eres mamá, papá recientemente o tienes que cuidar a una persona mayor o alguien de tu entorno y tiene problemas por las noches, te tienes que despertar cada poco, tu sueño va a ser mucho menos confortable. Intenta dormir, es muy importante porque ese es el momento en el cual el cerebro entra en el taller y se recupera el cerebro y el cuerpo. El ejercicio físico, muy importante, ya se ha establecido una gran conexión entre realizar ejercicio físico aeróbico. No hace falta que te mates en el gimnasio, caminar 3 veces por semana tranquilamente ayuda a oxigenar mejor el cerebro. Y nuestro cerebro necesita 2 componentes fundamentales para actuar, el oxígeno y la glucosa. Si no le damos un aporte suficiente, no funciona, con lo cual el oxígeno que se fomenta durante el ejercicio físico es muy importante, así que caminar todos los días o ir a correr o busca algo, pero mantente activo, mueve el cuerpo para que el cerebro, acuérdate, mens sana in corpore sano. El optimismo y el bienestar psicológico favorece la memoria. Y dirás, tú piensa en Happy Flower. Más o menos, sí, pues sí. Se ha demostrado que curiosamente las personas que mantienen un estado de optimismo o un estado de bienestar, que no se ven afectados por emociones negativas de tristeza o de ira, su cerebro funciona mejor. Las conexiones que se establecen en el hipocampo, que es donde está gran parte del proceso de memoria y en la parte también de atrás, funcionan mejor y en los lóbulos frontales, con lo cual mantenerse uno optimista y en un estado de bienestar psicológico es fundamental para tener una memoria mucho más activa. El sentido del humor. Sí, el sentido del humor. Curiosamente, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, el 25% de algo que has aprendido con sentido del humor, con un chiste, por ejemplo, o con algo gracioso, se fija en un 25% más que si hubiese aprendido en una situación neutral. El sentido del humor es muy importante porque ayuda al cerebro a distenderse y ayuda al cerebro a absorber y a tener un mayor aporte sanguíneo a la zona del hipocampo y los lóbulos frontales para recordar después. Poco o nada de alcohol, no al tabaco, aunque hay estudios que hablan de la nicotina y de la prevención del Alzheimer, en los que no voy a entrar, pero lo ideal es que poquito de alcohol, acordémonos de la centenaria que se tomaba una copita de vino de Oporto al día, un poquito de alcohol, el vino, que es saludable, pero poquito nada y nada de tabaco y lógicamente nada de drogas. Recomiendan que mejor descafeinados. Aquí hay problemas, porque la cafeína, hay estudios que se demuestra que mantiene la mente más activa y más despierta, pero para recuperar, para adquirir una mejor capacidad de memoria, es mejor tomar descafeinados, porque la cafeína a largo plazo inhibe cierta capacidad de adquirir recuerdos. La cafeína mantiene la capacidad de atención durante un tiempo muy limitado, o sea, es bueno para recordar cosas a corto plazo, pero a largo plazo no es tan beneficiosa como se cree. De hecho, no sé si lo sabías, comerte una manzana con piel aporta la misma actividad mental que te puede aportar una taza de café, aunque no lo sepamos. La relajación reduce la ansiedad y eso ayuda a memorizar mejor. Si estás mucho más tranquilo, si no estás estresado, todo entra con mucha más tranquilidad porque tu cerebro no tiene que estar pendiente de la reacción de ansiedad, sino que como está relajado, tu cerebro solo está pendiente a lo que está memorizando. Utiliza esquemas y escribe, lo decía Einstein. Einstein decía que lo que no podía dibujar no lo podía entender. El hecho de escribir, de dibujar, de hacer esquemas, de hacer tus propios apuntes, le ayuda mucho al cerebro a recuperar después ese recuerdo. Habla en voz alta, lo hemos dicho, ser consciente de lo que estás diciendo o al menos verbalízalo cuando estés memorizando algo. Por eso lo de repetir el nombre de la otra persona cuando estás con ella, el decirlo en voz alta es como ¡boom!, le llega directamente la instrucción a la persona. Y mejor comprender que memorizar. Cuando estás intentando estudiar algo, si lo comprendes y eres capaz de explicarlo con tus propias palabras, es decir, has hecho tuyo lo que estás aprendiendo, es mucho mejor que memorizar como un papagayo porque es más difícil recuperarlo posteriormente.